Hoy vamos a meternos con un tema que, híjole, de una forma u otra nos pega a todos. La ansiedad. Y el material que tenemos viene de alguien que no solo la estudió, sino que la vivió de verdad, en carne propia y de una forma bastante extrema. Uf, sí. Hablamos del psicoterapeuta Albert Ellis. Él mismo decía que en su juventud era, y lo cito, un tipo exageradamente ansioso. Totalmente. Y lo más interesante es que todo su método, todo su sistema para manejarla, se cocinó, pues, en el fuego de su propia lucha. Justo. Y por eso lo que queremos hacer hoy es meternos a fondo en su método. O sea, ver cómo funciona en la práctica. No es el típico consejo de respira hondo y ya, cálmate. Para nada. La propuesta de Ellis es mucho más radical. Nos invita a entender la maquinaria de la ansiedad para poder desarmarla desde adentro. Su idea clave, y en esto nos vamos a centrar, es que la fuente del sufrimiento no está en lo que nos pasa, sino en lo que nos decimos a nosotros mismos sobre eso que nos pasa. Me gusta mucho eso, porque le da completamente la vuelta a la idea de que somos víctimas de las circunstancias. Exacto. Y para entender bien su sistema, creo que es clave empezar por el laboratorio donde se creó todo, o sea, su propia vida. Sin duda. Su historia es la base de todo. Así que, si te parece, empecemos por ahí, con el joven y, pues, fóbico Albert Ellis. Ok, para darnos una idea del nivel de ansiedad del que hablamos, él mismo cuenta que tenía pánico, pero pánico de verdad, a hablar en público, una fobia en toda regla. ¡Híjole! Llegó al punto de que, si le tocaba, no sé, recitar un poema en clase, se inventaba un dolor de cabeza. ¿En serio? Sí, y ponía el termómetro en el radiador para que marcara fiebre, solo para que su mamá lo dejara faltar. ¡Qué bárbaro! Imagínate el nivel de angustia para llegar a eso. Y no era solo eso. También describe el terror que sentía en los concursos de deletreo. Ah, claro. Y eso que casi siempre era el mejor de la clase. Pero se la pasaba fatal, con el corazón a 1000. Y si ganaba, seguro ni lo disfrutaba por el puro estrés. Nada, apenas podía. Es el retrato perfecto de cómo el miedo a lo que piensen los demás te puede arruinar hasta lo que haces bien. Sin duda. Pero donde su ansiedad era un muro gigante, era en lo social. Sobre todo con las mujeres. Uy, sí. Se enamoraba perdidamente de la chica más popular, pero siempre a la distancia. Se pasaba horas, dice él, imaginando cómo hablarle, pero jamás daba el paso. ¿Y por qué? Por un miedo paralizante al rechazo. A que si lo conocían, iban a ver sus defectos y, pues, lo iban a considerar poca cosa. Y aquí, fíjate, es donde la cosa se pone súper interesante. Porque él mismo se da cuenta de algo. Su hermano, que se crió exactamente en el mismo ambiente familiar, era todo lo contrario. Lo describe como casi patológicamente despreocupado. Órale. Y esto para Ellis fue una revelación. Lo llevó a pensar que la ansiedad no viene solo del entorno, viene de cómo interpretamos ese entorno. O sea que dos personas pueden vivir exactamente lo mismo, pero su reacción emocional es completamente distinta por el software mental que están corriendo en ese momento. Exacto. No es el evento, es el filtro. Y esa idea, esa semillita, es la base de todo su trabajo posterior. Y lo increíble es que no se quedó en la teoría, ¿verdad? A los 19 años, ya harto de estar paralizado, Sí. decidió que él iba a ser su propio terapeuta. Se diseñó 2 experimentos de, terapia de choque personal. El primero fue atacar su fobia a hablar en público. Se obligó a apuntarse a todos los debates y charlas que pudo. Al principio, cuenta que era una tortura. Palpitaciones, sudor frío, todo. Me imagino. Pero siguió y siguió hasta que, poco a poco, no solo se sintió cómodo, sino que empezó a disfrutarlo. Pero el segundo experimento, ese sí es de película. Se puso una misión en el Jardín Botánico del Bronx. A ver, cuéntala. Durante un mes, su tarea era hablar con cada mujer que viera sentada sola en una banca. ¿Así nada más? Así nada más. Tenía una regla. Desde que la veía, tenía menos de un minuto para sentarse a su lado y empezar una conversación, sin excusas. 130 mujeres. 130. De esas, 30 se levantaron y se fueron en cuanto se sentó. De entrada, De las 100 que sí hablaron con él, consiguió una sola cita. Una cita. Y la chica al final ni siquiera llegó. Lo dejó plantado. Híjole, qué fuerte. O sea, 100 rechazos directos y una cita fantasma. Si fuera yo, mi conclusión habría sido, listo, no salgo de mi casa nunca más. Claro. Pero él tuvo una epifanía.
Eso es lo increíble. Se dio cuenta de que su peor miedo, el rechazo, se había materializado 100 veces. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Nada terrible, al menos. ¿Cierto? Nadie le dio una bofetada. Nadie llamó a la policía. Nadie se burló a carcajadas. Exacto. El rechazo, que en su mente era una catástrofe apocalíptica, en la realidad fue, pues, incómodo, a lo mucho. El sufrimiento real no estaba en el no. No, estaba en la anticipación del desastre que él mismo había construido en su cabeza. Entiendo perfecto la revelación que tuvo, que su miedo era una construcción mental. Pero me parece un salto enorme, ¿sabes? Pasar de esa experiencia personal a crear una terapia formal. Claro. O sea, ¿cómo sistematizó esa epifanía para que no dependiera de tener que hablar con 130 desconocidos en un parque? Esa es la pregunta del millón. Y lo que hizo fue destilar esa experiencia en un modelo súper simple y práctico. Es el corazón de su terapia racional emotivo-conductual, la TREC. Se conoce como el modelo ABC. A, B, C. Suena sencillo. Y lo es. Vamos a usar su propio experimento para entenderlo. La A es la adversidad, el evento que activa todo. En su caso, la A era acercarse a una mujer desconocida en una banca. Ok, el hecho objetivo, lo que pasa. Exacto. Ahora, la C es la consecuencia emocional y de conducta. Antes del experimento, su C era ansiedad paralizante y evitación. Sentía pánico y por lo tanto no se acercaba. Justo. Oye, un momento. Eso suena radical, porque la intuición nos dice que A causa C. Ajá. O sea, que acercarse a la mujer, la A, le causaba el pánico, la C. Si me despiden del trabajo, A, siento pánico. C, el despido causa el pánico. Exactamente. Y esa es la revelación que lo cambia todo. Ellis dice que A no causa C directamente. Ah, ¿no? No. Hay un paso intermedio que es el verdadero culpable, el punto B, La B. que son nuestras creencias, beliefs en inglés. Son las ideas, los pensamientos, la historia que nos contamos sobre A. Ah, el filtro del que hablábamos antes. Precisamente. En el caso de Ellis, su B era una creencia irracional. Era, si me acerco y me rechaza, será una catástrofe absoluta y demostrará que soy un bueno para nada insignificante. ¡Qué fuerte! Es esa creencia, esa historia, no el acto de acercarse, la que generaba el pánico. Y la buena noticia es que la historia la podemos reescribir, el hecho no. Claro. Después de 100 rechazos, su B cambió. La nueva creencia, ya basada en evidencia, fue: el rechazo es incómodo, pero no es terrible, ni dice nada sobre mi valor como persona. Y el cambiar B, la C también cambió. Por supuesto. El pánico se convirtió en una simple decepción o, pues, indiferencia. Y ahí nació el modelo. Entendido. Es un cambio de enfoque brutal. El poder no está en controlar los eventos de la vida, que es imposible, Imposible. sino en controlar nuestra interpretación de esos eventos. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cuántas de estas creencias irracionales tenemos? Deben ser miles. ¿Cierto? Pero aquí viene otra de las genialidades de Ellis. Se dio cuenta de que la mayoría de esas creencias que nos amargan la vida se pueden reducir a 3 ideas madre. Solo 3. 3 exigencias absolutistas y rígidas que nos imponemos a nosotros, a los demás y al mundo. Él las llamaba, con un poco de humor negro, las 3 masturbaciones, jugando con la palabra must en inglés, que es deber. Las 3 masturbaciones. A ver, ¿cuáles son? La primera es la exigencia sobre uno mismo. Yo debo hacer las cosas bien y debo tener la aprobación de la gente que me importa. Si no lo consigo, es la prueba de que soy un fracaso o un inútil. Uf, el clásico perfeccionismo que te paraliza antes de empezar algo, ¿no? Por miedo a no estar a la altura de esa exigencia que tú mismo te pusiste. O el miedo a decir lo que piensas por si a alguien no le gusta. Totalmente. Justo eso. Genera ansiedad, depresión, vergüenza. La segunda es la exigencia sobre los demás. A ver. Los demás deben tratarme con justicia, amabilidad y consideración. Si no lo hacen, son malas personas y merecen un castigo. Nos hace guardar rencor por años porque alguien no actuó como esperábamos. Es la fábrica de la ira, la furia, el resentimiento. Y la tercera es la exigencia sobre el mundo o las condiciones de la vida. La vida debe ser fácil, cómoda y justa. Las cosas deben salir como yo quiero, sin tanto lío. Si no, es horrible y no lo soporto.
La que nos hace sentir víctimas del universo cuando las cosas salen mal. La que nos lleva a la autocompasión o a evadirnos con cualquier cosa para no sentir la frustración. Exacto. Estas tres ideas son como el sistema operativo de la ansiedad y la amargura. Son el motor. Y lo importante es la palabra debo. No es me gustaría o preferiría, que son deseos sanos. Es una exigencia infantil al nivel de el universo tiene que cumplir mis reglas. Ok, entonces, ya identificamos el problema en el punto B, estas tres exigencias. Pero la terapia de Ellis, la TREC, no se queda ahí, ¿o sí? Propone una solución activa. Claro, no es solo análisis, es acción. Si el problema está en B, la solución es atacar B. Ellis amplía el modelo a B, C, D, E. La D es por disputar. Disputar. Se trata de cuestionar activamente esas creencias irracionales, como si fueras un fiscal interrogando a un testigo mentiroso. ¿Y cómo se hace ese interrogatorio? ¿Qué preguntas te haces? Ellis propone 3 tipos de preguntas. Usemos una creencia súper común. Mi pareja a la que amo debe amarme de vuelta. Ok. La primera es la disputa realista. ¿Dónde está la evidencia de que debe hacerlo? ¿Hay alguna ley del universo que lo obligue? La realidad es que el amor de otra persona no está bajo mi control. Ok. Es un choque de realidad. Luego, la segunda es la disputa lógica. Exacto. Sería algo como: es lógico pensar que porque yo lo deseo mucho, la otra persona está obligada a sentir lo mismo. No hay ninguna conexión lógica entre tu deseo y su obligación. Tus ganas no son un contrato. Cierto. Y la tercera, que para mí es la más demoledora, es la disputa pragmática. La pragmática. Te preguntas, ¿a dónde me lleva a creer esto con tanta rigidez? ¿Me ayuda a ser más feliz o a tener una mejor relación? O por el contrario, me convierte en una persona celosa, insegura y ansiosa que, irónicamente, termina saboteando la relación. Justo. Entiendo la realista y la lógica, son muy racionales, pero esa, la pragmática, ¿me sirve de algo pensar así? Esa me parece la más poderosa. Porque incluso si una creencia fuera cierta, si te está destrozando la vida, ¿de qué te sirve aferrarte a ella? Totalmente. Es como tener la razón pero estar solo y amargado. La pregunta es, ¿esta creencia te ayuda a conseguir tus metas a largo plazo de felicidad y bienestar? La respuesta casi siempre es no. Y al disputar la creencia irracional, la D, llegamos al punto E, La E. que es una nueva filosofía efectiva. Pasamos de mi pareja debe amarme a me encantaría que mi pareja me amara y haré lo posible por ser una persona digna de amor, pero no puedo controlarlo. Si no me ama, será muy doloroso, pero podré soportarlo y seguir adelante. Para dejarlo súper claro, en sus libros usa el ejemplo de un violinista, Yol, ¿no? Que tenía pánico escénico. Así es. Su A, adversidad, era tener que dar un recital. Su B, creencia irracional, era: tengo que tocar perfecto. Si fallo, será horrible. La gente se reirá y demostrará que no valgo nada. Y por eso, su C, consecuencia, era un pánico que le impedía hasta practicar. Pero al disputar de esas ideas y C, Porque debes tocar perfecto. Sería el fin del mundo si fallas. Tu valor como ser humano depende de una sola noche. llegó a una nueva filosofía efectiva. Exacto. Y esa nueva filosofía sonaba más como: realmente prefiero tocar bien, pero no es una obligación cósmica. Si fallo, será una lástima y me sentiré mal un rato, pero puedo soportarlo. Mi valor como persona no está en juego. Exactamente. Y con eso, la ansiedad ya no era pánico. Era una inquietud normal, una preocupación sana que hasta lo motivaba a practicar mejor. Transformó una ansiedad paralizante en nervios productivos. Hay un concepto más en el trabajo de Ellis que él consideraba la solución elegante, como la más profunda de todas: Uf, sí. la autoaceptación incondicional. ¿Qué es exactamente? Es la herramienta definitiva contra lo que él llamaba la ansiedad del ego, la que se centra en el yo y en si somos suficientes o no. La distinción es sutil pero liberadora. Es sano y útil evaluar nuestros actos. Claro. Por ejemplo, mi desempeño en esa presentación fue malo. Me trabé mucho. Eso es constructivo, te permita mejorar. Pero lo que hacemos normalmente es dar un salto mortal y lógico. Pasamos de mi presentación fue mala a soy un mal presentador. O peor, O peor, a
soy un incompetente o no sirvo para nada. Evaluamos nuestro ser completo por un solo acto. Y eso, dice Ellis, es una locura. Un ser humano es un conjunto de millones de actos, pensamientos, sentimientos a lo largo del tiempo. Somos demasiado complejos. Demasiado complejos y cambiantes para ponernos una sola etiqueta global. La autoaceptación incondicional es la decisión de aceptarte por el simple hecho de estar vivo y ser humano. Un ser falible y en proceso y punto. No tienes que ganarte el derecho a aceptarte. Y desde esa aceptación, ya puedes trabajar para cambiar las conductas que no te gustan. Exacto. Y esto conecta perfectamente con su experimento en el jardín, ¿no? Totalmente. Él no se dijo, soy un seductor cuando alguna mujer le sonreía. Ni se dijo, soy un fracasado tras 100 rechazos. Simplemente evaluó el acto. Este acercamiento no funcionó. Separó el resultado de su identidad. Justo ahí está la clave. Él cuenta el caso de una clienta suya, Rita, una vendedora de seguros que rompía todos los récords, cinturón negro en karate, brillante. ¡Wow! Pero sentía una ansiedad social terrible cuando estaba con el círculo de amigos de su novio que eran todos académicos. Ah, ya veo. Vivía aterrada de decir una tontería y que la vieran como poca cosa. Su valía personal dependía de ser la mejor en todo. Claro. La terapia con ella fue ayudarla a ver que podía aceptar su valía incondicional como persona y al mismo tiempo aceptar que en temas académicos era menos experta. Y que eso no tenía nada de malo. Su gran logro fue poder decir, Voy a seguir evaluando lo que hago, pero voy a dejar de evaluarme a mí. al final, después de revisar todo esto, queda clarísimo que para Ellis, el camino para manejar la ansiedad no es tratar de construir una vida sin problemas. Para nada. Es desmantelar esas reglas tiránicas que nos ponemos. Es un cambio pequeño en el lenguaje, pero gigante en su efecto. Cambiar los debo y tengo que por prefiero y me gustaría. Exacto. Es dejar de pelear con la realidad y empezar a trabajar con ella, por frustrante que a veces sea. Y esto nos lleva a una reflexión final que él mismo proponía. A ver, Esta costumbre de ponernos una calificación global, soy bueno, soy malo, soy un éxito, soy un fracaso, la aprendemos desde niños, es casi cultural. sí, por completo. Y el pensamiento que nos deja para reflexionar es, ¿qué pasaría si decidiéramos, de forma consciente, salirnos de ese juego por completo? Si en lugar de gastar nuestra energía en ser una persona valiosa, nos enfocáramos simplemente en hacer actos valiosos, ¿cómo cambiaría eso nuestra relación con el fracaso inevitable, con el rechazo y, al final de cuentas, con nuestra propia ansiedad?